Saludos cordiales estudiantes de la Maestría de Gestión Hospitalaria de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador. Ahora estamos en un encuentro más de este módulo de políticas y de gestión de los sistemas de salud y vamos a abordar el tema de los instrumentos técnicos jurídicos, los diferentes tipos de instrumentos técnicos jurídicos y el contenido de una ley que considero clave para el funcionamiento del sistema en El Salvador, y me refiero a la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud. Vamos a comenzar a compartirles la clase para tener una aproximación a lo que el gerente en salud debe de tener la claridad respecto a este marco legal y cuáles son las grandes responsabilidades que tiene respecto a el principio de legalidad y cómo hay que enfocar las decisiones gerenciales. Aquellos que ya están con puestos de jefatura en la actualidad tienen la gran ventaja de poder ir aplicando los conocimientos que consideran relevantes de este módulo para mejorar el aspecto de su gestión sanitaria. Y no hay una mejor manera que el aspectos teóricos desarrollarlos de manera práctica, ¿verdad? Va a ser importante que si hay alguna buena práctica que quieran compartirlo con los compañeros, una realidad encontrada y cómo se modifica a la luz de un abordaje académico, técnico y científico, se comparta en el momento de las participaciones. Ya les había dado la bienvenida. El aspecto de la importancia de participar en el foro semanal es clave porque es evaluado. De igual forma, les he mencionado que el ensayo final va a contener lo que ustedes consideren como aprendizaje significativo de este módulo. Ustedes pueden desarrollar algún tema que consideren importante aplicado a su ámbito profesional, aplicado a su establecimiento de salud y desarrollarlo en el ensayo. No se trata de hacer un resumen de todas las clases, sino aquello que ustedes consideran que ha sido relevante y que va a significar un aprendizaje significativo en el desarrollo de la gestión sanitaria, ya sea que usted la está ejerciendo en este momento o a futuro. Ese va a ser el contenido del módulo, por supuesto, ese va a ser el contenido del ensayo final, pero por supuesto se les va a subir por escrito también en el aula las orientaciones. De igual forma, mencionarles que ya inicié las calificaciones de los trabajos que han presentado en el aula virtual y para el día de mañana ya van a estar calificados para que usted les sirva para los siguientes trabajos que hay que presentar. Vamos a compartir el objetivo de esta clase en la siguiente diapositiva y vamos también a desarrollar rápidamente un repaso de la clase anterior que era del tema de políticas públicas. Ahora vamos a desarrollar dos grandes temas, como ya lo había mencionado, los ITJ y la Ley del Sistema Nacional Integrado de Salud. Recuerden la importancia de participar en el desarrollo de la clase porque es evaluada de tal forma de que ustedes puedan dar su aporte en el desarrollo del tema, vinculándolo a su establecimiento de salud, alguna pregunta, algún comentario. Estamos en ámbito profesional. Aquí no hay una respuesta correcta e incorrecta, sino un escenario fecundo para continuar aprendiendo, continuar intercambiando opiniones, continuando con una construcción de pensamiento y de análisis científico. Ciertamente es importante que ustedes también participen en el aula virtual y no vayan a dejar hasta último momento sus participaciones. Les comparto el objetivo de esta clase, que ustedes conozcan el concepto de los ITJ, los tipos de ITJ y los principales puntos de la Ley del Sistema Nacional Integrado de Salud. En la clase anterior estuvimos viendo el concepto de políticas públicas, que no es más que la decisión gubernamental sobre el camino a seguir, de tal forma de trazar la ruta de manera decidida y de poder identificar a futuro
cuál es el escenario que se espera alcanzar. Este es un abordaje totalmente científico porque los espacios donde no se planifica pueden generar cualquier respuesta y principalmente en salud, donde se manejan aspectos de indicadores sanitarios, es necesario conocer cuál es esa ruta a seguir para que el proceso de evaluación sea relevante. Esto implica pues que le damos un énfasis a las políticas públicas de salud que nos corresponden como sector, porque estas tienen un impacto en los indicadores sanitarios y con ello se mejora la calidad de vida, también aumenta el umbral de posibilidad de sobrevivencia en nuestra sociedad y garantiza pues una vida saludable. Recordemos que toda política pública tiene dos características importantes, que delega poder a actores, que define espacios administrativos para desarrollar ciertas responsabilidades. En la medida que se delega este poder, hay mayor posibilidades de acciones permanentes, coherentes y articuladas, y no dependen de un aspecto central que pueda limitar su respuesta a el territorio o a la complejidad de cada uno de los ambientes administrativos propios del sistema sanitario. En la medida que hay una desconcentración, y esto parte de los cargos medios gerenciales para garantizar el impacto a los indicadores nacionales y sanitarios que se esperan con un instrumento de política pública. Y de igual forma, otra característica fundamental es la asignación de recursos. Si a esa priorización que se realiza en la política para trazar la ruta no se le asignan recursos financieros, materiales o de talentos humanos, no va a avanzar y va a quedar como una letra muerta. Por tanto, el proceso de evaluación de política también incluye determinar el presupuesto ejecutado vinculado a la implementación de la política. Y de igual forma, los cambios que puedan haber existido en cada uno de los escenarios tendientes a identificar que se tiene los suficientes materiales y talentos humanos preocupados por impactar en la realidad concreta de el país y en este caso del aspecto sanitario. Hay también otros aspectos claves de la política respecto a los procesos y debemos de tener muy en cuenta que una política pública se puede elaborar ya sea por una iniciativa de los titulares, decimos que cuando los titulares de las instancias tienen una capacidad política y técnica, puede existir el escenario de que se configure o se promulgue, se apruebe un documento de política pública, pero también puede ser delegado a un equipo de técnicos especialistas en la materia para elaborar el documento o se puede realizar de manera participativa. Todo esto lo estuvimos nosotros discutiendo. Hay un ejemplos históricos en la reforma de salud en tiempo pasado que se determinó usar la metodología de elaboración participativa. Aunque es más larga, conlleva un proceso de participación de actores sociales. El proceso de difusión, acá es importante mencionar que con los nuevos instrumentos de redes sociales, los nuevos instrumentos de comunicación, es importante que el ente rector dé a conocer el contenido de la política para la identificación de los actores que están en la disposición de implementarlo. En el proceso de implementación mencionamos que los gerentes son como puestos intermedios claves para garantizar el impacto de la política en cada uno de los espacios administrativos o de los territorios. Y dimos un énfasis a la importancia de evaluarlo. Mencionábamos en este componente que generalmente se realizan diagnósticos situacionales, que no son más que la fotografía del momento previo a la elaboración de la política. Y a partir de ese diagnóstico es una buena herramienta para evaluar la implementación después de 1 o 2 años de la política para ver si esa realidad ha cambiado. Y uno de los resultados del proceso de evaluación es, sin duda, la necesidad de actualizarlo.
porque la política como instrumento formal debe de estar siempre actualizada, siempre definiéndose a futuro, definiendo el camino. Si ya los diferentes apartados se cumplieron, es necesario seguir avanzando en el tema. Y si es necesario actualizarla, es lo más pertinente. De tal forma que los problemas de salud pública se vayan modificando a la luz de la definición de la situación actualizada de la realidad sanitaria que se encuentre. Y de igual forma, ir asumiendo los desafíos que implican para los tomadores de decisión estos escenarios cambiantes que surgen, por ejemplo, de la implementación de ciertas acciones, se va constituyendo una nueva realidad y esta nueva realidad conlleva nuevos retos. Ustedes deben de tener la claridad de, al estar frente a un documento de política pública, principalmente vinculados a la salud, política pública de salud, tienen cierto formato. Y de ellos mencionábamos en la clase anterior que inician con los acuerdos y considerandos. Hay una introducción, hay antecedentes, hay un contexto y hay principios que ustedes es importante que logren notarlos, pero deben de poner un mayor interés a los objetivos de la política. Y dijimos que de los objetivos de la política surgen las estrategias. Hay un objetivo general, generalmente de 3 a 5 objetivos específicos, y de cada objetivo específico surgen de 2 a 5 estrategias. Y de cada estrategia surgen las líneas de acción. De tal forma de que el documento te definan las acciones concretas a desarrollar en ese tema en particular. Otro de los aspectos que mencionamos es que una política pública puede ser una política de gobierno, que para nuestro caso son de 5 años, y puede pasar a ser política de Estado, pero ya requiere la intervención del otro poder, porque esto son iniciativas del órgano ejecutivo, pero para que trasciendan un quinquenio es necesario la aprobación de la ley. Ahora, con la realidad en la Asamblea Legislativa, que es en concordancia con el órgano ejecutivo, es más fácil, ¿verdad?, que una iniciativa del Ejecutivo pase a constituirse en ley. Y esa traslación permite que una política de gobierno se convierta en una política de Estado, porque se va a seguir aplicando en el transcurso posterior a los 5 años. Dándole un énfasis al tema más actualizado de políticas públicas de salud, en este presente quinquenio se han continuado con la promulgación de políticas específicas para el sector salud, que tiene su origen, ya lo mencionamos, en la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud, que ahora vamos a ver con más detalle. Identificamos, por ejemplo, que hay políticas institucionales y hay políticas nacionales que han sido publicadas en este quinquenio. Dentro de las políticas institucionales hay 3 y una política nacional, la Política Nacional de Promoción de Salud, que es de mucha importancia tener claro por los pilares que mencionamos propios de la promoción de la salud. Hicimos alguna remembranza respecto a la Política Nacional de Salud 2009-2024, que ha sido declarada en reserva, pero de caso más específico, el Plan Nacional de Salud. Recordemos que de una política surge su respectivo plan, ¿verdad? El Plan Nacional de Salud 2019-2024 ha sido declarado en reserva, pero eso no quita que el profesional de salud, el gerente, debe de estar pendiente de otra fuente de políticas vinculadas a la salud, ¿verdad? Entonces, tenemos que de la Política Nacional de Apoyo al Desarrollo Infantil Temprano, promulgado por la iniciativa del despacho de la primera dama, se ha logrado promulgar políticas de Estado, porque son leyes que tienen una relación directa con el Sistema Nacional Integrado de Salud. Y en corto tiempo se promulgaron 3 leyes con nombres bastante largos, pero que popularmente se conocen con los nombres cortos. Por ejemplo, la ley Nacer con Cariño en el 2021,
la ley Crecer Juntos del 2022 y la ley Amor Convertido en Alimento del 2022. Algunas de ellas son derogatorias de leyes anteriores, como por ejemplo, la ley Crecer Juntos vino a derogar a la LEPINA y la ley de Amor Convertido en Alimento vino a derogar a la ley de promoción, protección y apoyo a la lactancia materna. Y la ley Nacer con Cariño vino a derogar el reglamento de parto respetado, que ya existía aún desde el año 2005. Ahora entramos a el tema que nos ocupa en esta ocasión, los instrumentos técnicos jurídicos, que se pueden abreviar como ITJ. ¿Qué son los ITJ? Son los instrumentos técnicos jurídicos que son documentos regulatorios que nos permiten dar un nivel de fundamentación legal en el soporte jurídico del accionar sanitario, a partir de un proceso de elaboración y promulgación del Ministerio de Salud, que permita homologar procesos y articular ambientes administrativos que potencian la función de complicada que el personal de salud tiene de manera permanente para garantizar la protección de la salud y la vida de las personas. Es así pues que estamos frente a el marco regulatorio del Ministerio de Salud como ente rector. Ya habíamos dado un adelanto de la jerarquía de los instrumentos técnicos jurídicos. Ojo, esta en ningún momento sustituye a la pirámide de Kelsen, sino que es un complemento inferior a la pirámide de Kelsen. Y en la cúspide se encuentran los documentos que se publican en el Diario Oficial. Y aquí estamos hablando, por ejemplo, de las políticas públicas de salud, que ya mencionamos que durante el proceso de reforma fueron alrededor de 19 políticas y que actualmente también se han promulgado políticas públicas específicas de salud. Todas estas han sido publicadas en el Diario Oficial. De igual forma, las normas técnicas sanitarias han venido a constituirse en verdadera legislación propia del ámbito sanitario. Están hasta redactadas por artículos y estas también se publican en el Diario Oficial. Y por una exigencia de la Ley de Medicamentos, el Listado Oficial de Medicamentos, LOM, se debe de publicar en los primeros días de enero de cada año para las actualizaciones pertinentes. Posteriormente hay otros instrumentos como el Listado Oficial de Insumos, los manuales de procedimientos y otro tipo de manuales que son de organización y funciones que lo exige la Corte de Cuentas, las guías clínicas, los planes, lineamientos técnicos y estrategias que son documentos regulatorios que debe de tener en cuenta el gerente en salud, no solamente de aquellos que trabajan en el MinSal, sino que también en cualquier institución del Sistema Nacional Integrado de Salud. Esto incluye al Seguro Social, COSALUD y SBM. De igual forma, aún a instituciones, la DNM, Dirección Nacional de Medicamentos, forma parte del sistema, ya lo vamos a ver más adelante, y instituciones relacionadas como el Sistema de Emergencias Médicas o el Instituto Nacional de Salud. Y hay una gran cantidad de decretos, resoluciones y acuerdos que tienen que estar promulgando los titulares para dar una fundamentación legal a su accionar como titulares de la cartera de Estado de Salud. Por tanto, ustedes deben de tener que son 12 los documentos que se pueden identificar como instrumentos técnicos jurídicos. Aquí se incluye también los proyectos de ley. Fíjense que por marco legal le corresponde al Ministerio de Salud llevar la iniciativa a través del órgano ejecutivo
a la Asamblea Legislativa para que se promulguen leyes relacionadas a la salud. Por ejemplo, es responsabilidad del ente rector del MinSal el actualizar el Código de Salud, pero tiene que llevarlo a Casa Presidencial, allá está la Secretaría Jurídica de la Presidencia, le da el visto bueno y ya se va a presentar a la Asamblea Legislativa para que se promulguen las leyes vinculadas a la salud. Pero de igual forma, la mayoría de códigos y leyes le da la facultad al órgano ejecutivo para elaborar y aprobar los proyectos de reglamento de leyes. Estos es una responsabilidad de todo el ámbito de salud que le corresponde al MinSal el elaborar los reglamentos de leyes. En muchas ocasiones en la práctica ha sucedido que hay algunas leyes que dan, por ejemplo, 180 días para elaborar el reglamento de determinar la ley en salud y estos no se cumplen. Es un verdadero reto y si no se cumplen ya entra en una deuda histórica de legislación en salud. Las políticas públicas que ya vimos con bastante énfasis en la clase anterior, las normas sanitarias, los listados oficiales, y ya mencioné los manuales y cada uno de los documentos que están en el Centro Virtual de Documentación Regulatoria y que es necesario saber distinguirlos y diferenciarlos. ¿Qué vamos a entender por un proyecto de ley? Fíjense que la ley manda, prohíbe o permite, ¿verdad? Y emana de la voluntad soberana a partir de la Asamblea Legislativa. Y ya lo mencionaba, en materia de salud, el presidente de la República a través del MinSal va a proponer los proyectos de ley vinculados a la salud, ¿verdad? No puede estar el Ministerio de Salud proponiendo leyes vinculados a economía o agricultura, ¿verdad? Sino que al ámbito que corresponde. En algunas ocasiones hay temas vinculados, ¿verdad? Entonces se trabajan en conjunto con esas dependencias. En tal sentido, de acuerdo a los requerimientos o consideraciones del titular del ministerio, o sea, el ministro de Salud, se pueden elaborar o revisar las propuestas legales en materia de salud. Y estos se llaman proyectos de leyes. Mientras no han sido aprobados por la Asamblea, ya sería la ley, ¿verdad? Entonces, cuando está el documento borrador, le corresponde al Ministerio de Salud el generar que este tema sea de discusión nacional para que la ley resuelva el tema a abordar. El reglamento de ley son proyectos de reglamento de ley que emanan propiamente de la exigencia legal, porque los reglamentos es como la parte más al detalle, más ejecutiva de la generalidad que representa el mandato de ley. Por tanto, hay una delegación por parte de la ley para desarrollar temas complementarios que tengan la debida subordinación. Por ejemplo, un reglamento no puede estar exigiendo nuevos requisitos. En un reglamento no puede definir una multa, sino que tienen que estar planteados en la ley. Por tanto, el reglamento depende del contenido de la ley. En tal sentido, de acuerdo a los requerimientos o consideraciones del ministerio, se podrá elaborar propuestas reglamentarias en materia de salud. Las normas sanitarias regulan conductas con la finalidad de proteger valores o bienes de interés social vinculados a la salud. Prescribe disposiciones para regular áreas eminentemente técnicas científicas. Son leyes técnicas científicas, digamos, pero no tienen el rango de ley, ¿verdad? Sino que estamos hablando tienen un rango de importancia para el ámbito de salud. Por eso son normas sanitarias. Fíjense que a nivel mundial, espero no confundirlo con el comentario que les voy a hacer, las normas son de aplicabilidad voluntaria. Por tanto, en la medida que avancemos en la legislación en salud en El Salvador, las normas sanitarias tienen que llamarse reglamentos técnicos sanitarios, porque los reglamentos sí son de aplicabilidad obligatoria en el ámbito mundial, ¿verdad? Por eso no sé si ustedes han escuchado las normas ISO. Las ISO son de aplicabilidad voluntaria, ¿verdad? Solo aquellas personas que quieran tener el sello de calidad
son las que se someten a la normativa. Pero esto, recuérdense que el Código de Salud que le da el origen legal a las normas sanitarias está vigente de 1988. Entonces, ya mucho de la doctrina ha avanzado de ese tiempo. Y de igual forma tenemos ejemplos a nivel latinoamericano que siguen utilizando a las normas como de aplicabilidad obligatoria, como por ejemplo en México. Entonces, hasta que se avance a nivel mundial, creo que va a haber esa modificación. Por tanto, a pesar de ser una norma, es de cumplimiento obligatorio y es el ordenamiento jurídico menor a las leyes y reglamentos. Por ello se encuentran en la cúspide de la jerarquía de los instrumentos técnicos jurídicos, además que al igual que las políticas públicas relacionadas a salud, se publican en el diario oficial. Podría ser una bonita pregunta en el examen, preguntar cuáles instrumentos técnicos jurídicos son los que se publican en el diario oficial. Entonces usted ya sabe que son las políticas públicas de salud, las normas sanitarias y el listado oficial de medicamentos. Ahora los listados oficiales son aquellos instrumentos institucionales en que se establece una lista, un catálogo de diferentes productos e insumos que podrán ser adquiridos y utilizados en la red nacional, en todos los establecimientos de salud, dependiendo de su complejidad. A partir de la promulgación del artículo 16 y 17 de la Ley de Medicamentos, se plantea la obligatoriedad de publicar en el diario oficial el listado oficial de medicamentos. Ese es otro de los criterios para que se encuentre en la cúspide de la pirámide. Hay otros listados oficiales, pero estos no se publican en el diario oficial. Por ejemplo, listado oficial de insumos, listado oficial de tecnología, le llaman también catálogo de servicios, que son más que listados oficiales, que es una lista de lo que se debe de contar en el Ministerio de Salud. Una lista de los medicamentos es el listado oficial. Hay manuales que regulan y precisan las funciones del personal que conforman la estructura organizativa, delimita responsabilidades, mediante su implementación se logra la adecuada función y estructura y cada uno de sus puestos. En el instrumento de apoyo se define y establece la estructura orgánica y funcional, formal y real, así como los espacios de control, responsabilidad y canales de comunicación que permite la funcionabilidad de la institución. Estos manuales pueden ser manual de organización y funciones, que ahí está descrita cada uno de los ambientes administrativos del establecimiento de salud de diferente complejidad, y los manuales de procedimiento para tener claros los pasos a seguir ante un determinado proceso que requiera el aspecto uniforme en el ámbito de salud. Aquí al respecto vamos a hacer una pregunta bastante fuerte en cuanto a pedir a sus compañeros que actualmente son jefaturas que nos comenten respecto al manual de organización y funciones de su establecimiento y posteriormente quien así lo considere. ¿Conocen ya este documento alguno de ustedes? Por favor, espero su comentario. ¿O nadie ha tenido la oportunidad de leer el manual de organización y funciones de su establecimiento? Adelante, doctora Moreno. Buenas noches, compañeros. Sí, en efecto, en el Seguro Social, en el hospital, existe un manual donde están colocados los puestos. Entonces, donde salen las responsabilidades y las funciones del director, del subdirector, también salen del jefe de terapia, del jefe de la emergencia, también el del jefe de pediatría, de los coordinadores, del jefe se llama de documentos médicos. Eso, así es. Ajá, Gracias, doctora. Y sí, fíjese que usted me recuerda otro tipo de manuales. Esos manuales que usted está mencionando son manuales de puestos, ¿verdad?
y son de importancia para que el gerente los conozca, aparte de su manual de otro manual de organización de funciones y los manuales de procedimiento. Si su institución no tiene ningún manual de procedimientos, es de preocuparse, porque eso implica que cada quien hace las cosas como quiera, pero esto no implica que va a crear un manual para todo, porque ya tenemos una gran base técnica, el personal de salud, y por ejemplo, no va a estar haciendo un manual para vacunar, porque se supone que ya es un aspecto inherente, ¿verdad? Ya si hay una técnica nueva quirúrgica que pretenda posicionarlo, ahí sí usted como gerente puede hacer el esfuerzo para que se promulgue el manual respectivo. ¿Alguien más que quisiera comentar? ¿Algún otro manual? Adelante, por favor, Olivia Ana Lisset Segovia. Gracias, doctor. Sí, como comentaba Ana Daisy, nosotros en el Seguro Social, bueno, yo tuve hace más o menos un año un puesto de gerencia. Entonces estuve a cargo de la jefatura de ginecobstetricia en el Hospital de San Miguel. Entonces, por eso es que tenemos conocimiento de algunos de los manuales, tanto de los manuales de puestos gerenciales como también del manual de procedimientos, porque hay muchos procedimientos que se realizan dentro de la institución, ya sean procedimientos, bueno, en laboratorio, procedimientos médicos que están descritos en ese manual, y eso nos respalda a nosotros también legalmente ante cualquier, digamos, evento adverso que se tenga. Para eso, yo pienso que jurídicamente estos manuales coinciden en tanto MinSal con el Seguro Social. Son manuales que están bastante completos y son iguales. A veces quizás lo que falla es que no se socializa tal vez adecuadamente con los recursos o con el personal que se tiene a cargo, pero sí, el marco legal está y los documentos están. Y es importante el gerente es importante para el gerente tener ese conocimiento. Adelante, por favor, Ana Ruth Cruz. Sí, buenas noches, doctor. En el caso de nosotros, el laboratorio clínico tiene un manual de funciones de laboratorio clínico, donde da las funciones administrativas, funciones de apoyo administrativo, el organigrama de cómo está organizado, ¿verdad? Cada área, los coordinadores, las funciones que nosotros realizamos desde el momento de que ingresan las muestras, la salida. Todo eso está estipulado dentro del manual de organización y funciones del laboratorio clínico. Recuérdeme, ¿usted está en una dependencia del MinSal o del Seguro Social? Del Hospital Rosales Nacional. Fíjense que hay un importante manual de toma y envío de muestra, ¿verdad? No sé si lo conoce. Sí, es el manual de envío de muestras que se utiliza para el laboratorio central, más que todo, el embalaje y todo. Exacto, ese sería un manual de procedimiento, ¿verdad? Interesante. Gracias. Adelante, Yasmín Lisset Rivas. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctor. Nosotros sí, yo estoy en la unidad médica de Apopa y sí tenemos el manual de funciones del terapista, tenemos el manual de procedimientos. En la unidad únicamente hay terapia física y terapia ocupacional, pero sin embargo en otras unidades más grandes hay terapia de lenguaje. Y lastimosamente, como decía la compañera, la doctora Segovia, no se comparte esta riqueza que hay. Yo los conocí por accidente. Yo le ayudaba al jefe a ordenar los archivos y todo, y me fui a ordenar papelería y allá los encontré arrinconados. Entonces, se desconoce. Allá prácticamente en la bodega estaban entre el montón de papeles, lo que ya está desfasado. Ahí me fui a encontrar los manuales y lastimosamente, pues, aunque uno quiera conocerlos, deje eso, póngase a leer otra cosa que es más importante, eso después, que no hay que, y ponga en práctica mejor lo que ya sabe, vaya a atender pacientes, y esas son cosas importantes porque tenemos que estar actualizándonos día con día
y ver cuán importantes son para el diario vivir. Sin ninguna duda, ¿verdad? Sucede eso y ahora ustedes ya lo van a ver con un enfoque gerencial. Cuando le llega un documento de un manual, deben de identificar si es manual de organización y funciones, si es manual de procedimiento, si es manual de puestos, ¿verdad? Y eso le va a dar otra perspectiva de visión. Adelante, Carla Patricia Serrano. Buenas noches a todos. Sí, como comentaban las compañeras, al igual enfermería pues tiene su manual de organización y funciones que pues a nosotros se nos da a conocer cuando somos cambiadas de área. La jefe pues nos da como una retroalimentación de todo, de lo que se hace en las áreas y nos lee las funciones de cada una de nosotras, así como las funciones de cada puesto que se nos asigna en el día. Cuando nosotras pues fallamos tal vez en algo o se nos está olvidando qué hace la de alguna área, la jefe lo retroalimenta. Antes, cuando permitían en los hospitales que tuviéramos mural, en el mural permanecían las funciones de cada uno del personal. También tenemos un comité de procedimientos de enfermería, que son los que se encargan de pues andar actualizando los procedimientos y pues si nosocomial reporta algún fallo en algún procedimiento o algo, son los encargados de retroalimentarnos a cada uno de nosotros. Solamente, gracias. Excelente. Fíjense que yo he logrado identificar que dentro de las gerencias, enfermería es quien asume más este enfoque, que es de mucha importancia, el conocer los manuales, ¿verdad? Ahora ustedes como gerentes ya tienen ese nivel de responsabilidad. Adelante, Juana Esmeralda Figueroa. Ya participó Evelyn. Si no le tocaba a Evelyn, adelante, Evelyn Adela Rivera. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Mi comentario básicamente es una pregunta más que todo con respecto a algo que es básico pero muy importante, como lo es el expediente, porque nosotros recibimos una capacitación acerca del orden en que debía ir el expediente del paciente, cómo se iban a foliar las hojas, hasta la manera y el orden en que iban a ir pegados los exámenes de laboratorio, los estudios. Entonces yo quisiera saber, me imagino que eso también debe de estar plasmado en un manual, ¿verdad, doctor? Fíjese que en la actualidad hay una norma de documentos médicos que ya contempla no solamente el documento físico, sino que también el electrónico, ¿verdad? Es importante tener esa claridad porque recordemos que el expediente clínico es un documento legal. Por tanto, debemos de ponerle mucha atención a su contenido y a su orden y a su pertinencia, porque con el proceso de judicialización, tenemos pues que se incauta, se secuestra este documento y todo lo que no esté contemplado obra en contra del personal. Si todo está reflejado y bien explicado, hasta es una buena herramienta para la defensa del personal de salud. Por tanto, es importante ese nivel de conocimiento, ¿verdad? Que está ubicado en esa norma. Continúa Juana Esmeralda. Adelante, por favor. Bueno, buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Pues, como comentaba aquí Carla Patricia, pues tenemos los manuales en cada unidad a la que nos asignan. Y como ella comentaba, la jefe se encarga de leernos a nosotros lo que consiste cada función que tenemos. Pero también el manual de organización y funciones, ahí se describe cada unidad del centro hospitalario y ahí pone las funciones que tiene cada una de las unidades de acuerdo a donde se encuentra, sea la consulta externa, ginecobstetricia, cirugías, medicinas o pediatría. Ahí describe, tiene sus objetivos generales y específicos y las funciones de cada unidad. Ahí es donde ese es el general, donde hasta describe lo que es la dirección, quién sigue después y tiene una organización de todas las unidades, las áreas. Y enfermería tiene también su propio manual
que ese ya compete solo a nosotros y organización engloba todo el hospital, desde la dirección hasta el de limpieza, todo va ahí. Ese era mi comentario. Excelente, ha logrado diferenciar cada uno de los manuales. Continúa Carla María Roque. Buenas noches, doctor y compañeros. Bueno, en el caso de mi persona que estoy en el área de VIH y ITS, está la guía para la atención integral de la clínica de atención integral para las personas con VIH, y también está el manual para la formación de consejeros en VIH, que para hacer pruebas de VIH y poder hacer el FVIH-01, hay que estar acreditado para poder realizar lo que es la pre y la postconsejería. Entonces, para eso hay un instrumento, ¿verdad? Un manual, y todo aquel que pues da consejerías, pues en teoría tendría que haber cursado todo ese manual. Esos son los que conozco yo en el área donde estoy, doctor. Sí, hizo un comentario general de instrumentos técnicos jurídicos, ¿verdad? Más adelante vamos a ver las guías clínicas, pero respecto al manual, es el manual para acreditar a los consejeros de la preconsejería. Ese sería un manual de procedimientos, ¿verdad? Porque le permite a la persona ser acreditado como consejero, ¿verdad? Adelante, José Ulises. Buenas noches, doctor. Trabajo en el Hospital Rosales, pero también me desempeño en la parte privada. Y al igual que en la parte privada, tenemos un manual de procedimientos técnicos de laboratorio. Y el laboratorio tiene como un tipo de acreditación por mi jefa, que se encarga, que es un manual de toma de muestras y envío de muestras de laboratorio, el cual van fuera del país a otros laboratorios de Estados Unidos, pruebas de ADN, al laboratorio de Estados Unidos que se llama Quest Diagnostic, y entre otros laboratorios, el cual se basa de acuerdo a esos manuales. Y miren la importancia que nos ha comentado aquí el compañero respecto al ámbito privado. Si en dado caso incumple con alguno de estos aspectos, se tiene el riesgo de hasta perder esa relación de reconocimiento de un laboratorio internacional, de un laboratorio de otro país. Entonces, miren la trascendencia de los manuales. Es de mucha importancia, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar, como ya lo mencionaba a su compañera, con otro instrumento técnico jurídico, porque hay otros de trascendencia, pero como a la hora que ustedes van a tener en la mano el documento, ya van a poder diferenciarlo. Ese es el verdadero reto. Hay también guías clínicas que son, que ya lo mencionaba su compañera, ¿verdad? La guía clínica de atención integral a las personas con VIH, que permite que existan disposiciones bien establecidas para garantizar que cada una de las etapas, fases, términos, límites o características se cumplan para el desarrollo principalmente de actividades a nivel hospitalario, pero que se extienden a todos los establecimientos de salud. Son de obligatorio cumplimiento por parte del personal de los establecimientos de atención en salud. Es de mencionar que en el ámbito internacional, las guías, no sé si ustedes han tenido ya la oportunidad de conocer las guías de buenas prácticas clínicas, son de aplicabilidad voluntaria, pero para el ordenamiento jurídico de El Salvador, las guías clínicas son esa orientación para cómo tratar a un paciente, no solamente farmacológico, sino que por etapas, procedimientos, de tal forma de que haya un abordaje uniforme en todos los establecimientos de salud en lo que se refiere a la atención de estos pacientes. El otro instrumento técnico jurídico son los lineamientos técnicos. Estos son más específicos, contienen disposiciones que establecen y describen etapas, fases, términos, límites y características para realizar una actividad específica y son de cumplimiento obligatorio. Por eso, como describen actividades específicas, van a haber una gran cantidad de lineamientos. Tienen que haber menos guías clínicas y menos normas técnicas, porque las normas técnicas son la generalidad,
La norma técnica te mandata a elaborar lineamientos técnicos para actividades específicas. Se emiten cuando se requieren particularizar, por ejemplo, para la pandemia de COVID-19 se promulgaron una gran cantidad de lineamientos técnicos por la gran necesidad que había de orientar en actividades específicas al personal de salud de cara a la atención a la pandemia. Es importante saber entonces que estos lineamientos técnicos están vinculados a, por ejemplo, la norma técnica de atención a la tuberculosis, tiene manuales, unos cuantos, y tiene una cantidad de lineamientos técnicos para acciones específicas. Los lineamientos técnicos no pueden contradecir el contenido de la norma. Y en los planes, ustedes deben de saber identificar los planes nacionales, por ejemplo, el Plan Nacional de Salud que surge de la Política Nacional de Salud, los planes estratégicos o los planes de implementación, ¿verdad? El plan estratégico es un proceso que se sigue para determinar las metas de una organización y las estrategias que permitan alcanzarlas, fijando los límites dentro de los cuales tiene lugar el control y la evaluación de la gestión. Entonces los planes son las herramientas concretas. Ya dijimos, por ejemplo, que las políticas públicas de salud tienen planes de implementación, y en esto se encuentran las actividades concretas y los indicadores, así como los responsables. Ustedes pues ya van a poder diferenciar a la hora de tener un plan, si es un plan estratégico, nacional o de implementación. Las estrategias establecen las acciones institucionales para la ejecución y cumplimiento de los objetivos y metas de un programa en materia de salud. Entonces te permite como priorizar, permite conocer el camino a seguir para lograr los objetivos. Estos son los instrumentos técnicos jurídicos que es necesario conocerlos. Hay algunos con una relevancia y repercusión hasta el ámbito privado, como ya lo partimos. Por ejemplo, en el ámbito privado es mucha importancia las políticas institucionales, que son para el interior de la institución, o los manuales, como ya se mencionaron. Ahora vamos a ver una ley que es de importancia porque trasciende un enfoque orgánico, o sea, les da las herramientas para saber cómo va a estar organizado el Sistema Nacional Integrado de Salud. Debemos de tener claro que inicia con el capítulo 1, las disposiciones generales, y el objeto planteado en el artículo 1 plantea que se pretende cimentar los principios y normas generales para la organización y funcionamiento del sistema, que garanticen el acceso universal en salud y cobertura universal en forma equitativa, oportuna y de calidad. Acá hay dos conceptos clave: acceso universal y cobertura universal. Esto parte de un enfoque que no es lo mismo el garantizar que en todo el territorio la persona pueda acceder a establecimientos de salud, al hecho que tenga acceso, ¿verdad? Si una persona no tiene dinero y va a un establecimiento de salud público y no hay medicamento, no va a tener acceso porque no puede comprar, no va a tener acceso a la salud, ¿verdad? Porque no puede reparar su salud con los medicamentos que necesita. Entonces puede tener una gran red de cobertura, pero con deficiente acceso. Esa es la diferenciación que pone de manifiesto en el artículo 1 de la Ley del Sistema Nacional Integrado de Salud. Es importante que ustedes conozcan estos conceptos que surgen a partir de discusiones bastante intensas, no solo de la OPS, sino que también de otros sectores académicos. El ámbito de aplicación, planteado en el artículo 2, le da la obligatoriedad de cumplimiento para las instituciones. Y fíjense que trabajan directa o indirectamente con la salud. Directa o indirectamente. El artículo 3 le da la fundamentación a la creación del sistema constituido por instituciones públicas y privadas. Esto lo diferencia de la ley anterior.
que solamente se consideraba las instituciones públicas. Acá, como componente del sistema, también están las instituciones privadas, que de manera directa e indirecta se relacionan con la salud bajo la rectoría del MinSal, que se viene fundamentada también en el artículo 3. La finalidad, planteada en el artículo 4, reconoce a la salud como un derecho fundamental. Siempre que ustedes miren derecho fundamental, es que está planteado en la Constitución. Les recuerdo, el artículo de la Constitución que le da fundamento a la salud como derecho es el artículo 65, porque reconoce a la salud como un bien público, en el entendido que pertenece a la sociedad en su conjunto. Y el pleno disfrute no le afecta a otro para su disfrute pleno, ¿verdad? Entonces, esa claridad la debemos de tener, que el artículo 65 le da la fundamentación a la salud como un derecho, con la finalidad de que el sistema atienda a la persona humana para diferenciarla de personas jurídicas, ¿verdad? Satisfacer de los derechos y solucione las necesidades con el objeto de alcanzar el desarrollo con un enfoque integral. Ahora, el artículo 3 pone da la claridad de que también el sector privado forma parte del sistema y que esto va a ser un proceso de integración paulatina, tendientes a el reconocimiento de la rectoría por parte del MinSal, a la regulación a través de la legislación en salud, a ir homologando la atención, gestión, administración y financiamiento que garantice que la provisión de servicios de salud sea de manera efectiva. Hay principios, o sea, aquellos en los cuales se fundamenta el sistema, teniendo claro cada uno de ellos. Por ejemplo, la universalidad, que implica que toda persona humana tiene derecho a la salud. Con ese enfoque es que el sistema está constituido. Y esto implica una integralidad de acciones que se requieren dependiendo del compromiso de la salud de las personas, partiendo también de una accesibilidad que no implique un aspecto de territorios totalmente descubiertos de la oferta de la prestación de servicios de salud, una solidaridad en la medida que como sociedad somos sensibles a aquellas personas humanas que se encuentran afectadas por una u otra enfermedad que puede ser complicada, pero que en la medida que tenga atención pueda mejorar su calidad de vida. Subsidiariedad, y esto implica el aspecto de garantizar la provisión de los recursos, no solamente a través de los impuestos que pagamos, sino que también a partir de garantizar que haya suficientes fondos para impulsar la atención sanitaria, que es muy cara, ¿verdad? No solamente a nivel del país, sino que también a nivel mundial. Equidad de poder brindarle, dependiendo de las necesidades de cada sector o población o persona, lo que requiere para garantizar el acceso al derecho a la salud. La intersectorialidad implica involucrar a varios sectores para que estén pendientes de la salud. Por ejemplo, si las alcaldías, si las juntas directivas, si las iglesias se comprometen a combatir el dengue, van a bajar, ¿verdad? Los índices larvarios comunitarios, van a bajar los casos de dengue complicado en los niños y niñas. La participación social, a la luz de poder abrir las puertas a las organizaciones ciudadanas vinculadas a la salud, tendientes a ponerle atención a su problemática específica, tendientes a mejorar la salud en general. Y a la calidad, a la luz de mantener un nivel de aceptabilidad social que te permita solventar los problemas de salud que se presenten de acuerdo al perfil epidemiológico. Aquí le presentamos a los integrantes del sistema, pero también esta ley en el artículo 7 reconoce a los colaboradores, que podrían ser aquellos que indirectamente están relacionados con la salud. Ustedes deben de tener claro qué instituciones son
integrantes y qué instituciones son colaboradoras. En la rectoría se encuentra el Ministerio de Salud, ¿verdad? Como integrante. Hay también atribuciones de los integrantes que ustedes tienen que ir a leer al artículo 3 porque le permite conocer el rol de cada uno de ellos, ¿verdad? Y aquí lo importante del artículo 8 hasta el 12 es que con anterioridad no se le daba el nivel de claridad respecto a las atribuciones, por ejemplo, del ente rector, por ejemplo, del Seguro Social, por ejemplo, de las instituciones, las otras instituciones que conforman el sistema. De igual forma, el artículo 9 te define los deberes de los servicios privados de salud. Este está vinculado también a la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes y Prestadores de Servicios de Salud, donde, por ejemplo, las instituciones privadas deben de tener claridad de cuáles son los montos financieros a abordar. Y es necesario el garantizar el aspecto de un nivel de abordaje de coordinación con los colaboradores. Y de igual forma, el rol que tienen las municipalidades en el aspecto del abordaje diferencial en cada uno de los establecimientos de salud, de tal forma de que se pueda incidir con el aspecto de los realidad sanitaria de un determinado territorio, ¿verdad? Aunque el país es territorialmente escaso en cuanto a abordaje territorial, pero sí hay, por ejemplo, diferenciaciones de algunas enfermedades con mayor énfasis en determinados territorios que a partir del abordaje de las municipalidades se puede abordar. La riqueza es que también se le da la orientación a las organizaciones no gubernamentales que te permiten darle un nivel de complementariedad al abordaje de salud del sector. Por eso es importante que en esta ley también se involucre a las organizaciones no gubernamentales. El fundamento de la rectoría del MinSal en el Sistema Nacional Integrado de Salud lo da el artículo 13 de la ley. Y en el artículo 14 define cuáles son las atribuciones que van dirigidas especialmente al abordaje de la política para elaborarla y al Plan Nacional de Salud. De igual forma, el convocar, coordinar y supervisar las acciones para mantener la salud en el país. El artículo 15 le da al Consejo Superior de Salud Pública el rol de ente controlador, ¿verdad? De tal forma que se pueda tener un nivel de seguimiento de la calidad de los servicios de salud y se espera en un futuro cercano que se logre las acreditaciones de los establecimientos, de tal forma de que haya un nivel de claridad en cuanto, por ejemplo, al nivel de complejidad de cada uno de ellos. Hay ciertos avances, como por ejemplo las unidades médicas con respecto a las clínicas comunales en el Seguro Social. Y de igual forma, hay una clasificación de unidades de salud básicas, intermedias o especializadas, que es necesario que un ente externo sea quien lo coordina, ¿verdad? Hay también atribuciones propias del ente controlador y aquí estamos hablando de las certificaciones que más bien serían acreditaciones de procesos de inspectoría y auditoría médica, de elaboración de normas técnicas para el sistema de calidad y la verificación del cumplimiento de la política y del Plan Nacional de Salud, que le correspondería al Consejo estar exigiéndoles.
Ahora, miren la importancia de los instrumentos de integración planteados en el artículo 17 y a la cabeza está la política nacional con su respectivo plan. De igual forma, el tener claridad de cuál es el modelo de atención, gestión y provisión, vamos a tener una clase específica para que ustedes logren conceptualmente diferenciarlo, y el nivel de intersectorialidad del Sistema Único de Información en Salud con los diferentes módulos, el CIMOB, el CEPS, el último módulo del CIS, que son necesarios, el BIGEPES, también está recuérdeme, quien trabaja en el ámbito de VIH, el ámbito de notificación del, perdón. SUMEVE, ¿verdad? Que ya se espera que pronto se integre al CIS, ¿verdad? De tal forma que se haga electrónica la notificación y ya no se tenga que estar llenando el aspecto de la ficha, ¿verdad? Para la prueba de VIH, por ejemplo. El sistema de emergencias médicos, que es una necesidad a nivel nacional. De igual manera, la respuesta a emergencias y desastres, el mecanismo de negociación y compra conjunta para abaratar costos, si se compra en conjunto las instituciones, es diferente de andar buscando los proveedores de manera aislada. Y por supuesto el desarrollo integral del talento humano en salud. El artículo 18 le da una importancia a la Política Nacional de Salud que es promulgada, que significa aprobada por el ente rector, y es de obligatorio cumplimiento para los integrantes y colaboradores. El artículo 19 hasta describe cuáles son los contenidos esenciales de la Política Nacional de Salud, de tal forma que también se elabora el respectivo Plan Nacional de Salud. Y miren cuáles son los que debe tener políticas específicas en el artículo 19, ¿verdad? Actualmente se tienen algunas, no todas, que hay que ver la pertinencia de cada una de esas políticas públicas específicas que la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud está exigiendo, ¿verdad? Por eso, en la actualidad, se acaba de promulgar la política de salud ocupacional y la política de promoción de salud, que se puede considerar dentro del ámbito de participación social, que son exigidas por el artículo 19 de la Constitución. Perdón, son exigidas por el artículo 19 de la Ley del Sistema Nacional Integrado de Salud, donde se describen los componentes de la política nacional que puedan surgir políticas específicas de salud. Posteriormente viene el modelo de atención que hay en el Sistema Nacional Integrado de Salud. Debe de establecer un modelo de atención centrado en la persona, la familia, el entorno laboral y la comunidad, con enfoque de derecho humano y bien común, ¿verdad? De tal suerte que el modelo de atención te permita resguardar el enfoque de salud como un bien público y que el sujeto de derechos es toda la población en general, que se le debe garantizar por parte del Estado a través del MinSal, y que la salud, por tanto, es un derecho humano fundamental. Con esa visión es que se debe de garantizar que este modelo de atención logre dar respuesta a las necesidades individuales, familiares, sociales, pero también del entorno laboral. Por tanto, debe de fundamentarse el modelo de atención en programas y proyectos definidos bajo la estrategia de atención primaria en salud integral. Este es todo un enfoque que surge de una APS renovada que viene desde Alma Ata, que impulsó el origen de la OMS, más bien que vino a reimpulsar el enfoque en cada uno de los partes del mundo
que tenía incidencia la OMS, asegurando la atención continua, el acceso permanente, progresivo y universal a los servicios de salud integral y de calidad, en función del perfil epidemiológico y las determinantes, o sea, el origen de las causas que provocan las enfermedades. El modelo de provisión definirá las prestaciones. Ya vimos el modelo de atención. Ahora vamos a ver el modelo de provisión, que tiene un énfasis por medio del cual hay el financiamiento equitativo, solidario, sostenible y público, lo que asegurará la gratuidad de la salud en el sector público a través de la RIS, ¿verdad? Entonces, cuando usted haga un enfoque de provisión, debe de conocer, por ejemplo, que el Ministerio de Salud tiene una fuente de financiamiento del rublo que le da el Estado a través de los impuestos que pagamos y de donativos internacionales, ¿verdad? Pero también de fondos especiales, ¿verdad? De igual forma, FOSalud, usted debe de conocer que está financiado por los impuestos a las armas, tabaco y alcohol, que el Seguro Social está financiado por los derechohabientes, por la cuota patronal y por la cuota del Estado. Y que el ISBM está financiado por la cuota de sus afiliados. Esa claridad en cuanto a cómo se financia para poder brindar las atenciones implica el modelo de provisión. Sepan diferenciarlo. Ahora, en el capítulo 5 te define la intersectorialidad, de tal suerte que varios actores sociales puedan participar y puedan aportar en la solución del abordaje de las problemáticas sanitarias. Y esto conlleva el poder identificar técnicamente si hay una alta integración o una baja integración en el aspecto del involucramiento de otros sectores en la dinámica de atención sanitaria. En la medida que solamente el Ministerio de Salud asume todas las responsabilidades, en esa medida va a ser más difícil el abordar la gran diversidad de aristas, la gran diversidad de temas que es necesario estarle dando respuesta de manera simultánea. Entonces, por eso la importancia de este mecanismo de intersectorialidad. Y por supuesto, aquí está, ¿verdad? El SUMEBE era el que se me había escapado, ¿verdad? Que forma parte del Sistema Único de Información en Salud, ¿verdad? De tal forma de que tengamos claridad de que el artículo 24 de la ley le da el origen legal al Sistema Único de Información en Salud y este tiene varios módulos y estos módulos se debe de conocerlos, ¿verdad? De tal suerte de que podamos garantizar, por ejemplo, alcanzar el expediente médico único, EMU, que lo menciona el artículo 26, que toda la ciudadanía debe tener un solo expediente y que no puede andar cambiando de número ni de contenido porque la posibilidad de vulnerar derechos. Fíjense que hay personas que quieren viajar principalmente a Europa o a cualquier país del primer mundo y les piden el esquema de vacunación infantil y se topan con la realidad de que ya no hay esa información. Y más si la persona perdió su tarjeta de vacunación. Entonces, por eso la importancia de alcanzar un nivel de certidumbre con el EMU, de tal forma de garantizar que haya una certeza en la información personal, confidencial, de cada individuo en el país, en el transcurso de todo su curso de vida, ¿verdad? Ya hubo un adelanto con el código único que a partir de los nacimientos de determinada fecha ya tienen todos los recién nacidos, ¿verdad? Con el objeto que posteriormente sea el número de DUI, el número de documento. Pero esto todavía es un proceso.
que inició hace varios años y que ha ido avanzando paulatinamente. De igual forma, se reconoce la importancia de la homologación en el artículo 27 de los reportes a través del Reglamento Sanitario Internacional, de tal forma de reportar cualquier anomalía que pueda existir con repercusión a la salud a nivel mundial. Y es así que a partir del capítulo 7 de investigación en salud se le da un reconocimiento legal al Instituto Nacional de Salud como la instancia rectora de la investigación, de la promoción y de la difusión de la investigación en salud en el país. De tal suerte que tenga a la luz, que tenga como fundamento la implementación de la Política Nacional de Investigación para la Salud y que esté permanentemente difundiendo, por ejemplo, en la revista Alerta, sobre la producción científica y académica propia del país. Ya habíamos mencionado que dentro del sistema de gestión de calidad se reconoce al Consejo Superior de Salud Pública como la instancia que va a contribuir a la promulgación de normativas y protocolos que promuevan el alto nivel de excelencia profesional, un mínimo riesgo para el paciente, con un alto grado de satisfacción que conlleve un impacto final en la salud. Pero no implica solamente tener ahí el marco legal si no hay una supervisión y evaluación permanente. Entonces no tengan ninguna duda que esperamos que en el transcurso de estos años el Consejo pueda hacer inspecciones no solamente en los establecimientos de salud privados, sino que también en los públicos, para ver si están cumpliendo con normas de calidad, para ver si están cumpliendo con el alto grado de satisfacción en los pacientes. Y para ir finalizando, en el capítulo 10 te plantean los mecanismos de negociación y compra conjunta, de tal forma que las instituciones que forman parte del sistema tengan esa capacidad frente a los proveedores, principalmente de insumos como medicamentos o tecnología, para abaratar costos. Otro de los énfasis que hace la ley está planteada en el artículo del 34 al 36, donde se reconoce la importancia de la formación continua, la coordinación para la formación del talento humano y la coordinación de la actualización que requiere permanentemente todos aquellos que estamos relacionados a la salud. Es entonces una piedra angular para garantizar que el sistema funcione, que se cuente con un desarrollo permanente del talento humano en salud. Y las disposiciones generales te define que esta ley va a requerir de sus reglamentos respectivos, que va a significar el reconocimiento de reformas a ciertos marcos jurídicos y que se derogó la anterior ley de creación del Sistema Nacional de Salud del 2007, ¿verdad? Entonces, si miren cuánto tiempo estuvo vigente la anterior ley del 2007 al 2019, entonces, como ustedes miran, esta ley es de trascendental importancia porque le da las herramientas de rectoría al MinSal, del Sistema Nacional Integrado de Salud, le da la herramienta de contraloría al Consejo Superior de Salud Pública y te da origen a nuevas instituciones, te da un origen legal porque ya estaban funcionando, ¿verdad? El Sistema de Emergencias Médicos, el Sistema Único de Información en Salud y el Instituto Nacional de Salud, así como le da potestad para las compras conjuntas y para el desarrollo permanente del recurso humano. No sé si ustedes tienen algún comentario, alguna pregunta que sea para ustedes necesario hacer un énfasis de tal forma de que tengamos claridad del contenido de los instrumentos técnicos jurídicos. Aquí tienen ustedes una gran variabilidad, ¿verdad? Ya en el foro se plantea que ustedes vayan a buscar instrumentos técnicos jurídicos vinculados a su práctica hospitalaria, a su práctica independientemente de dónde se encuentren desarrollando su labor, y que también conozcan
y diferencien ahora cada uno de los instrumentos técnicos jurídicos o diferencien los componentes claves de la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud vigente desde el 2019. ¿Algún comentario, alguna pregunta? ¿Algo que tenga que ver directamente con su establecimiento? Aprovechen principalmente quienes no hayan participado para poder dar sus aportes, sus comentarios, sus preguntas. Bueno, entonces estaríamos en el foro preguntándoles la continuidad de esta clase, ¿verdad? De tal forma de poder profundizar en estos temas. Aquí lo clave que ustedes deben de tener es que puedan diferenciar a la hora de tener un documento si es una norma técnica, si es un manual, si es una guía clínica o si es un lineamiento. Porque anteriormente a esta clase, o sea, le llega tanto documento a uno que uno no sabe saber diferenciar si es un lineamiento técnico, algo específico para desarrollar, o si es una norma sanitaria. Pero ahora esperaríamos que ustedes ya logren diferenciarlo. Y ahora, a la hora de estar en sus espacios laborales, tengan una visión, ¿verdad?, de clic para poder articular el seguimiento de los documentos conocidos como instrumentos técnicos jurídicos, y también logren ubicar la importancia de la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud. Si no hay nada más, estaríamos hasta acá. Solamente recordarles el aspecto que ya habíamos quedado claros al inicio de la clase. Número 1, ustedes van a poder entregar el ensayo número 1 hasta el día sábado, hasta en la noche, ¿verdad? El sábado corroboro, ¿verdad? Ahora es 17, sábado 19, ¿verdad? De agosto. Está la propuesta de modificar la última clase para el viernes 25, ¿verdad? A las 7 de la noche. Ustedes me lo van a confirmar a través de su representante, ¿verdad? De tal forma de que no vaya a haber ansiedades al respecto. Y definimos el contenido del ensayo final, que es un aprendizaje significativo que ustedes hayan tenido en este módulo de políticas y de gestión, tendientes a garantizar que lo pueden aplicar a su establecimiento de salud. Lo pueden describir no solamente de manera doctrinal, sino que también ya relacionándolo con casos concretos, ¿verdad? En el transcurso del día de mañana, ustedes ya van a tener las primeras notas respecto a el ejercicio 1 que ya han sido entregados. Si no hay nada más, yo le pido a su representante que se quede para el seguimiento particular que había solicitado para abordaje de esta clase. Yo estaría finalizando con esto el presente encuentro y nos veríamos el día sábado, ¿verdad? El día sábado está planteado para la hora ya indicada, ¿verdad? Que es diferente a esta hora, es de 5 a 7, si no me equivoco, si no ustedes me corrigen, ¿verdad? Que va a ser el sábado 19, ¿verdad? Entonces, muchas gracias y que tengan un feliz viernes. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Muchas gracias, doctor. Cuídate. Muy bien.